click en el coco, ideas que transforman a uma história bem chica, bochana. ¿Sentís que te vas repitiendo una y otra vez en situaciones en tu vida? Cambian los personajes, cambia el decorado, pero la trama y el desenlace siempre es el mismo. Cambiaste de pareja, de jefe, de grupos de amigos y todo se repite. Hoy en Click en el Coco va a ser muy interesante porque vamos a entrarle de lleno a una pregunta que es una bomba. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Para eso tengo, como siempre, a Edu y a Diego, ¿Cómo va? los co-keepers en este Click en el Coco. ¿Qué haces, Martín? ¿Todo bien? Bien. Estuvimos hablando... Todo más bueno lo que hablábamos fuera, que no sé si vas a estar Vamos tan, a ver si tan bueno. claro, el podcast honra un poco la conversación que teníamos antes. Yo creo que tendríamos que poner cámaras afuera del estudio y grabar todo eso y después, Y bueno, listo, y ese es el podcast. ese es el podcast, porque estuvo buenísimo. A ver si lo podemos representar. Bueno, terrible tema trajimos hoy, ¿eh? Nos preguntan cotidianamente, nos pusimos a trabajar fuerte como para poder identificar cómo ayudarnos a nosotros primeros y cómo ayudarlos a ustedes para poder identificar esto de cómo responder esa pregunta, ¿no? ¿Por qué nos pasa siempre lo mismo? Ujú. Sí, o mismo a veces subyace la pregunta de, ¿a veces no te cansás de ser vos mismo en ciertos aspectos? Otra vez, dale, chabón. Es ¿Qué te tremendo. pasa? Ese momento de... Bueno, esta es la parte de catarsis Sí, sí, sí. del episodio, pero ese momento en que llegás como, no sé si odiarte porque la palabra es muy fuerte, pero te fastidiás de vos mismo. Decís, siempre me escucho diciendo lo mismo, con el mismo tono, en la misma situación. Me cansé de ser yo mismo, pero eso, quizás esto que estoy diciendo va a servir como introducción a el concepto, ¿no? Del patrón, porque quizás no es que nos cansamos de quiénes somos en esencia, sino que nos cansamos del patrón en el cual una y otra vez entramos, ¿no? De Bueno, manera... Sí. a mí Jessy me caga pedos a veces, me dice, ya te levantaste quejándote de vuelta, ¿viste? Y es como un patrón, sobre todo cuando tengo muchas cosas en la cabeza, me levanto y como que automáticamente es como que me entro en ese modo, ¿viste? De putear un poco o bastante, porque tengo que hacer determinadas cosas o hay cosas que no tengo resueltas, entonces entro en esa dinámica que no resuelve nada y que fastidia a todo el mundo, ¿no? Pero, Y desde ahí es de donde digo, bueno, cuando te lo marcan de afuera muchas veces es más simple, ¿no? Ujú. Pero ahí hay como un patrón, en mi caso, ¿no? Un ejemplo. justamente iba a decir eso, en lo que trajo Martín, esto bueno, ese término usaste de odiarte o vos lo que estás diciendo, porque para llegar a eso que te pasó a vos, hay que hacer un trabajo de identificación enorme, porque lo que vos ves es el resultado, ¿no? Cotidianamente te pasa siempre lo mismo. Estás en un grupo de amigos, como dijiste al principio, te terminás peleando por X causa, cambiás de grupo de amigos, pero vuelve a pasar lo mismo. Cambiaste de pareja, antes no te querían, no te trataban de tal forma, hoy te pasa lo mismo. Lo que decís vos, Edu, perdón, volviendo al tema de Martín, hay que identificar eso. No es fácil identificar eso que ya sabemos que es un patrón nosotros, que ahora les vamos a explicar qué es un patrón y cómo identificarlo. Porque a vos lo que te pasa, Edu, juzgo que al decirte lo Jessy desde afuera es más fácil, como dijiste recién. Ujú. El otro ve ese patrón. El tema es que nosotros tenemos que poder identificar qué Claro. nos está pasando. Claro. ¿Por qué? Porque lo que me dijeron ustedes afuera, que cuando yo hice la gran pregunta de decir, ¿y qué hacemos con esto? Primero identificarlo. Identificarlo. O sea, si no identificamos que nos está pasando esto que trajiste, que vos, Edu, te levantás puteando a la mañana cuando estás muy cargado con cosas de trabajo, quilombos, como dijiste, no podemos intervenir, como siempre. Entonces, primero identificar eso que nos está pasando, porque Sí. yo tampoco me doy cuenta de los patrones que voy llevando adelante. Es que estamos atravesados por distintos patrones todo el tiempo, ¿no? Somos producto de los patrones. O sea, el patrón, ¿qué es un patrón? Es un proceso que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Y a veces es cíclico. Claro. O sea, la respiración es un patrón, ¿no? El abrir y cerrar los ojos es un patrón. Los ciclos del sueño son patrones. Entonces estamos atravesados por patrones. El universo es un conjunto espectacular de patrones. Y así como algunos patrones nos mantienen vivos y nos permiten estar acá, en esto que llamamos vida, también hay
patrones que tienden a limitarnos, a generarnos, bueno, situaciones por ahí de malestar. Entonces, primero como para tener un mapa y que a la audiencia le sirva, podemos tener, por ejemplo, patrones lingüísticos, lo que decía Edu recién, ¿no? Siempre entro en la conversación de queja, ¿no? Porque a mí, etcétera. Podemos tener comportamientos que se repiten, ¿no? Entonces es un patrón de comportamiento, o sea, cada vez que pasa A, yo hago B, o sea, es como una especie de reacción, que sé cómo va a empezar y cómo va a terminar. Claro. Tenemos patrones emocionales, ¿sí? Que son loops de sentimientos, de sensaciones, de emociones, de estados de ánimo, en los que cuando pasa cierta cosa, yo siempre me siento de esta manera, entonces voy a estar predispuesto a hacer, O relacionales. o relacionales, Las personas que elegimos, claro, los trabajos que los elegimos. trabajos que elegimos, Claro, quiero los hacer... clientes Bueno, sí, que de conseguimos. todos lados. Quiero hacer una salvedad ahora que los escucho que me parece importante, porque hay patrones que bien son posibilitantes, esto que decías vos, ¿no? Los patrones que nos mantienen, nos hacen subsistir, respiramos, pero nosotros vamos a hablar hoy de los patrones justamente que no son posibilitantes, estos que nos Claro, molestan. claro. Porque, digamos, si siempre soy exitoso, bueno, ok, está buenísimo, revisa eso. Ahora vamos a trabajar sobre cuáles esos son los que no te acercan al resultado que estás buscando o a la relación que estás queriendo. Y esos son los que traes vos que está bueno identificarlos, ¿no? Es decir, cómo nos conversamos, cómo nos estamos hablando, qué pareja elegimos, qué amigo elegimos. Ese es el patrón que los invitamos hoy a revisar. Justamente, es el que no nos está dando el resultado que estamos buscando, sea felicidad, sea compañía o lo que fuere. Entonces, desde ahí vamos a trabajar hoy. Hay distintas miradas de donde podemos explorar eso. Nosotros como integramos varias en nuestro modelo, pero hay uno muy interesante que es el análisis transaccional, ¿no? Donde ahí hablamos de argumento vital como posibilidad opuesta a lo que es el plan de vida. Un plan de vida es lo que yo voy a hacer de manera consciente, pero el argumento es lo que subyace, es un cuento, ¿no? Un argumento de una historia que tiene un inicio, una trama, un desenlace, y siempre hay determinados roles que podríamos llamar arquetipos, y esta historia se repite, es decir, todo lo que hacemos de alguna manera, casi siempre inconsciente, lo que hace es alimentar ese patrón porque es el cuento que nosotros necesitamos contarnos, ¿no? Y llevar a la acción una y otra vez. Entonces ahí es interesante porque aparece el concepto, ¿no? Del rol. O sea, ¿qué rol yo tengo en esta historia? Entonces acá como también para poder llevarlo a algo práctico, ¿no? Para quienes nos están escuchando. Pensar en las cosas que se repiten y podemos hacer un juego que me está saliendo ahora, ¿no? Pero, sí, ok, Venga, si esta historia, ¿no? Por ejemplo, a ver, siempre termino trabajando en lugares donde hago un montón de cosas, pero me pagan poco, que es algo ¿Qué le pasa a todo el súper, mundo? en algún momento, pero hay personas como que eso también lo llevan, bueno, después vamos a hablar de los fractales, de eso se va multiplicando en otros ámbitos. Entonces, bueno, si esta situación que me pasa acá con el trabajo o con el tipo de pareja que tengo o que creo de forma repetida, fuese una historia, como un cuento de la infancia, ¿no? Blancanieves, bueno, Blancanieves justo, ¿viste? Es un tema, bueno, o Cualquiera. un cuento cualquiera, el que te guste. Sí, bueno, a ver, ¿qué rol o qué personaje yo estaría interpretando ahí? ¿No? Ujú. ¿Y quiénes serían los antagonistas? ¿Quién sería el villano? ¿Quién es el que siempre me da una mano? ¿Quién es el que me da una mano pero después cambia de opinión, etcétera, ¿no? Los roles. Y si vamos un poco más allá, vamos a darnos cuenta que esa misma historia se repite en distintas situaciones, pero los roles siempre son lo mismo, ¿no? Cambian las caras, cambian las personas, los seres humanos, pero los roles siempre son los mismos, es decir, que son otros intérpretes del mismo rol.
Entonces, a lo que traes vos es, el trabajo acá es identificar, ¿no? Esto es decir, qué rol estamos cumpliendo en esto que nos está pasando. Partiendo de la base que somos completamente responsables de todos los resultados que tenemos en todas las relaciones que tenemos, de cualquier tipo. Entonces, el trabajo que vos traes es decir, ok, genial, en esta película, Mm, ¿qué papel estoy cumpliendo? claro. ¿Y qué papel cumplen los demás? Porque esos, después vamos a ver más adelante, que eso se empieza a repetir. Y se empieza a repetir en diferentes ámbitos. Entonces el trabajo es este, decir, bueno, identifiquémonos. Che, esto no me está gustando. ¿Ok? ¿Qué hago yo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué rol cumplo yo acá? Claro. ¿Cuál es el papel que estoy llevando adelante y actuando? Eso es muy importante. Bueno, dentro del mismo marco interpretativo está el triángulo de Cartman, ¿no? Donde está el salvador, la víctima y el perseguidor. Ya ahí tenemos tres roles que se pueden repetir, en los cuales podemos identificarnos, ¿no? Ujú. La mayoría de las veces cuando nosotros entramos en ese rol de querer salvar al otro, de estar excesivamente hacia los demás, de estar como siempre pendiente de a ver qué puedo hacer para, y bueno, es claramente ese rol de superhéroe, ¿no? De Tal querer cual. salvar a otros. O el pobre de mí, que siempre le pasan cosas, que la vida está contra mí. Bueno, ahí tenemos como base ese triángulo que es espectacular, porque es un par de anteojos espectaculares para poder mirar más allá en cualquier tipo de relación. E importante respecto de esto que trae Martín, a mi juicio, es sobre todo la conciencia, identificar dónde no nos estamos sintiendo bien o no estamos teniendo el resultado que buscamos y ahí poder pasar por este tamiz, ¿no? Es importante eso, hacernos cargo y poder verlo, porque no es fácil, y ellos lo hablábamos antes de entrar. O sea, lo más complejo de todo esto es poder identificarnos en ese patrón, saber que estamos en ese patrón. Entonces, revisarnos constantemente. Yo quiero traer complementariamente a esto que traes vos, lo que nos dijo Edu respecto de qué estamos honrando cuando hacemos eso, que me pareció también súper poderoso, ¿no? Este patrón que traes vos, ¿no? Edu, vos nos decías algo de... Sí. em, bueno, yo lo ponía en el ejemplo respecto a los mandatos Mm. o las maneras de relacionarnos con aquello que nos sucede. Ponía el ejemplo de mi abuelo. Mi abuelo tenía una empresa, era gerente general de una empresa, el papá de mi papá, se le expropian Mm. y, bueno, producto de una serie de consecuencias de eso, se quedan sin nada, pierden todo. Y yo creo que mi papá ha creado la conversación de que hacer dinero es difícil y hasta puede llegar a ser peligroso. Ujú. Y eso hizo que viva con lo justo durante muchos años. Y hoy en día tiene una empresa. Pero yo creo que hoy en día tiene una empresa y tiene dinero y asimismo también tiene mucho miedo de perderlo. Claro. Eh, y creo que la relación con el dinero es la misma, ¿no? O sea, es una relación hasta de cierto grado de temor en muchos casos. O por lo menos yo así lo interpreto yo, capaz que él cuenta otra historia, ¿no? Claro. Y en mi caso es igual, ¿no? Yo, digamos, en cierto aspecto también heredé eso. Entonces, de alguna manera, la relación con el dinero, los resultados pueden ser distintos, pero la relación con aquello que tenemos o que nos sucede puede ser similar. Y desde ahí es desde donde, por ejemplo, mi viejo es una persona que controla exhaustivamente el dinero dentro de la empresa. Ujú. Y yo también. Ujú. Para él yo no, pero para mí sí, ¿entendés? Pero a lo que Son voy es, distintos son estándares. distintos estándares, Claro. pero digo, él es extremadamente controlador del dinero dentro de la empresa. Y está muy bien, porque eso lo ha hecho construir lo que ha construido. Pero a partir de ahí, es desde donde digo, ¿cuál es la limitante en eso, no? Porque evidentemente, dado los resultados, podemos decir que ha sido una persona exitosa en el ámbito en el que se ha desarrollado. Ahora bien, una empresa controlada puede generar todo lo que puede generar Ujú. mientras la persona que la controla pueda controlarla. Ujú. ¿Se entiende? Ahora, si queremos que esa empresa crezca, cambie, se dinamice y se expanda, seguramente haya que soltar un poco ese control y navegar por otras aguas. Ahora, para poder hacer eso, se requiere romper con el patrón. Vos fíjate qué poderoso esto que traes vos, porque justamente es poder identificar
en tu caso, ¿no? Este trabajo que veníamos hablando, poder identificar desde tu especialidad, que es el coaching sistémico, ¿no? El coaching contextual, perdón, vos trajiste esto de honrar. ¿A qué estamos honrando cuando nosotros cometemos este patrón? Y viene y responde lo que vos estás trayendo a algo que le pasó a tu abuelo y justamente está validado y cómo se va transmitiendo generación en generación esa creencia de que, en este caso que trajiste, ganar dinero puede ser peligroso. O sea, Sí. porque de un día para el otro podemos no tenerlo más y no tenemos Y más. el trabajo es duro. Ayer estaba en Vistage, buenísimo. Y había una chica que vino a dar una charla que hace videocodificación. Mm. Y empezamos a hablar y pone 3 consignas, ¿no? Y ponen el trabajo es, y había que completar. Sí. Yo pongo, el trabajo es duro, difícil y a veces puede llegar a ser apasionante. Wow. Digo, ok, eso es, pero lo puse hasta sin pensar, porque si la pienso, le busco una interpretación, ¿viste? Pero como que lo hice Hiciste el rápido. ejercicio como, además, Claro, y lo hice como sin pensar, justamente. Claro. O sea, Sí, está bien. salió bien. Claro. Podría haberle buscado otra interpretación, pero cuando escucho la de los demás, digo, evidentemente, todos tenemos opiniones diferentes, pero a lo que voy es, en mi caso es muy marcado ese patrón, ¿no? Es muy marcado, tiene que ser duro, tiene que ser difícil, y a veces puede ser apasionante, otras no. Eh, ahora, eso yo lo aprendí. Lo Claro. aprendí, y dado que lo aprendí, lo repito. Renunciar a eso, de alguna manera puede, para mi mente no consciente, significar estar de alguna manera rompiendo relaciones, ¿sí? Claro. Con mi familia pasada, mis antepasados, Ujú. mi papá, mi abuelo, quien sea. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo heredamos, lo aprendimos. Y es necesario, de alguna manera, si vemos que ese patrón nos mete en rutinas o en hábitos o en ciclos que no nos funcionan, por lo menos cuestionarlo, ¿no? Y después elegir qué hacer con eso. Ujú. y ahora vamos a avanzar y vamos a ver qué hacer con esto cuando detectamos justamente estos patrones que no nos llevan a donde queremos ir. En este caso, Edu, bueno, ya identificó dos. Uno que le Hay uno dijo, que es muy bueno, boludo. Es el de las parejas. Ese es Ujú. fantástico. El cómo eligen las personas las parejas. Viste que a veces está el típico que vos ves, che, con esa mina o con ese flaco no vas a ningún lado, ¿viste? claro, Y ves que hay como una simbiosis ahí que es irrompible hasta que explota. Claro. Y Claro. después la persona cambia de pareja y se elige una diametralmente opuesta. Sí. Cuestión que pasa Acaba exactamente lo mismo. claro, de un polo a otro. Exactamente. Entonces, Ujú. de alguna manera, el patrón se sigue repitiendo. ¿Y por qué sucede? Bueno, porque posiblemente de alguna forma ha aprendido que el amor se manifiesta de una determinada manera. Si nosotros hoy le preguntáramos a la gente qué es el amor, ¿no? O qué creen que es el amor. Y la mayoría te va a decir que el amor es compañero, que el amor es fiel, que el amor aguanta todo, que el amor, no sé, acompaña, dura, no sé, está buenísimo el amor. Ahora, si empezamos a ver las relaciones de pareja, podés encontrar que en la evidencia distan mucho de lo que se dice. Claro. Y eso de alguna manera responde a que quizás la persona ha generado una interpretación sobre el amor no consciente que quizás no tenía que ver con lo que expresa de la boca para afuera. Quizás en su casa el amor se demostraba a los gritos, Claro. en casos a los golpes, en algunos casos las personas que más nos aman posesiva. se van. Ah, o la otra, Sí, claro. es muy ¿Entendés? loco esto que estás diciendo, va loco, es llamativo, porque a veces, bueno, en transformación y creo que en contextual también se habla de esto de las creencias, ¿no? Está muy presente las creencias y cómo las creencias nos llevan a sentir, operar, relacionarnos de una determinada manera. Y, y a veces se confunde la opinión con la creencia y me gusta hacer esta diferencia porque creo que explica mucho de esto de los patrones y lo que estaba diciendo él. Em, y voy a usar una metáfora así ilustrativa como para mostrarlo. Yo veo que las opiniones, los juicios, son como etiquetas, ¿no?
como post-its que Sí. nosotros le ponemos a la realidad o al mundo que nos rodea para decir, esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, esto no, esto me puede dar placer, esto me puede lastimar. ¿Sí? Entonces, lo hacemos de forma inconsciente y a partir de esos juicios. Pero la creencia va mucho más profundo. La creencia es como un cartel que tenemos pegado en la espalda. ¿Vieron en las películas de adolescentes donde hay Claro. bullying y a uno le pegan un cartel que dice pateame, entonces todo el tiempo le están pegando y no sabe por qué? Claro. Bueno, la creencia es eso, es un cartel que nosotros nos pegamos a nosotros mismos sin darnos cuenta. Entonces, por ahí en vez de decir pateame, dice, no sé, Trátame mal. traicioname. Otra vez, claro. ¿Sí? Juzgame y quítame el valor o criticame todo el tiempo. Entonces, claro, nosotros vamos a estar experimentando una vida de crítica constante, de golpes, que pueden ser físicos, psicológicos, etc. Y desde ahí vamos a estar etiquetando. Ah, no, el mundo es hostil, no, las parejas son violentas, ¿no? Ujú. A partir de esas creencias que generan la realidad que vivimos y desde ahí vamos etiquetando. Ahora, Entonces, los patrones responden a esa etiqueta, ¿no? O Sin sea, en- siempre caigo en lugares donde me maltratan por la etiqueta, ¿no? Es como para... Y desde ahí nos relacionamos. O sea, desde esa etiqueta y esa creencia que nosotros nos ponemos a nosotros mismos, nos relacionamos con un Claro. tercero. Entonces, eso es importantísimo por identificarlo. Y quiero traer a colación de esto que traes de etiquetas, esto que trajiste de Alain Cardón, porque ¿qué nos pasa? Nosotros pensamos que nos va mal en un dominio, no en un dominio, en un lugar, por ejemplo en el trabajo o con la amistad. Pero ¿qué pasa con con los fractales que nosotros vimos y estudiamos? O sea, podemos desarrollar un poco eso para Sí. que entendamos, o sea, porque no es que nos va solamente en un ámbito de una manera, o sea, hay que revisar ese patrón a ver cómo nos va en otro tipo de relación, en otro tipo de ámbito, ¿no? Porque el patrón nosotros no es que lo repetimos solamente con la pareja. perdón, antes de entrar Sí. ahí. El patrón, es interesante esto, porque el patrón responde a la etiqueta. Y la etiqueta es una etiqueta que está grabada a fuego, ¿no? Esta creencia. Claro. La creamos en la infancia, la creamos para evitar un dolor histórico de niños. Ejemplo, vamos a ir a muy sencillo cómo se forma una creencia. La creencia, de alguna manera, el niño cuando es niño, ¿qué hace? Empieza a interactuar con el mundo. Empieza a interactuar con el mundo y en esa interacción con el mundo empieza, a medida que va desarrollando el lenguaje, a encontrar explicaciones a las cosas, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna manera, los adultos responsables, podemos decir los padres o la gente a cargo, empiezan a relacionarse con el niño. Y en esa relación humana siempre hay momentos lindos y momentos dolorosos. Ahora, el niño, de alguna manera, encuentra momentos dolorosos. Y como le duele, para evitar el dolor, Mm. forma una explicación. Entonces, vamos a un ejemplo práctico. Mamá y papá se pelean todo el tiempo, en casa. Al nene le duele eso. No solamente le duele, sino que lo pone en peligro, porque son su manada. Entonces, para de alguna manera sobrevivir en el entorno y pertenecer a la manada y que no sea tan doloroso, se cuenta un cuento. Dice, el amor pelea. Ujú. Los hombres son de tal manera. Ok, las mujeres son sumisas, ¿no? Mucho más, con un lenguaje mucho más Sí, claro, simple, mucho ¿no? más simple. O, por ejemplo, no le cumplen las promesas. Entonces, no soy importante. O algo. O mamá claro. y papá se pelean por mi culpa, entonces ahí aparece también el rol. Ese es el cuento, entonces yo entro en el rol de mediar, ¿no? De tener que entrar y hacer jugar un juego para que papá y mamá no se peleen, ¿sí? Y ahí ya se empieza a escribir ese argumento vital, ¿no? Entonces, ese cuento. Y claro, y ese cuento está respaldado por lo que decíamos, Claro. La etiqueta. la etiqueta que la tenemos y no la vemos. Entonces, ¿qué hace ese nene o esa nena? ¿No? Años después, ¿sí? 20 años después, sale y encuentra
a la pareja. Y va y le encanta la pareja. Ahora, esa nena que creó, que el amor, que creó en su mente de una nena de 5 años, que el amor duele o que el amor es a los golpes, le va a encantar, ¿sí? Que del otro lado tenga una persona que piense exactamente lo complementario. Claro. Exacto. Wow. Entonces ahí la mente, nosotros creemos que elegimos a las parejas que tenemos, sin embargo, no es lo que vemos lo que elegimos. También hay una parte de nuestra mente que se está no consciente, que se comunica con la persona que está enfrente. Y eso también elige. Se filtra. Se filtra. Ahora, Claro. ese no, es el patrón. termina Ese es el patrón. Por eso, cuando hay estas, en la mirada contextual, hablamos y decimos lo siguiente. Bueno, la que te encanta, por las evidencias que tuviste en tus resultados, evidentemente no es. Andá y buscate, no te busques la que no te gusta. Sí, Porque la que no te gusta tampoco es. sí, O sea, lo razonable es que la que elegís no es. sí. No vayas a lo irrazonable de elegir, no, esta no me gusta, entonces voy ahí, ¿no? Porque tampoco es sostenible en el tiempo. Bueno, anda a la que te gusta, pero no a la que te encanta. ¿Entendés? Y fíjate cómo te va. Capaz Claro. que después te termine encantando. Pero Bueno, digo, probá. detrás de eso Cambia el patrón. que se llaman, eso que llamamos relaciones tóxicas, está operando todo esto. Claro. Ujú. Y me parece muy interesante porque gran parte del propósito de nuestros entrenamientos es justamente identificar esa creencia, esa etiqueta, identificar el argumento vital y poder ponerle conciencia para operar y escribir esa historia con conciencia, no de manera automática y reactiva, ¿no? Entonces ese es un punto muy importante en lo que son los entrenamientos. Y bueno, Diego decía traías el tema de los fractales, Los ¿no? fractales, sí. Sí, pues me parece importante también desde lo sistémico, esto de también poder entender que una vez que determinemos un patrón, ese patrón, aunque no lo creas, no se va a quedar ahí solamente, en ese ámbito. Pero porque hay un justificativo. Martín, Claro. Alan Cardón dice que los patrones, digamos, no podemos eliminarlos. El patrón siempre va a estar, ¿sí? Es algo que va a estar operando. Lo que nosotros podemos hacer de nuestro lugar responsable y como fuente de nuestra propia experiencia, de nuestra propia vida, es identificarlo, interrumpirlo y generar un espacio de creatividad. Ujú. ¿Sí? Porque ese patrón para muchas cosas ha sido útil, ha sido muy efectivo, pero para otras no. Entonces, lo primero es identificar el patrón, digamos, cuándo se activa, cómo inicia, cómo se desarrolla, cómo termina y para qué, ¿no? ¿Para qué existe? Y desde ese lugar poder identificar cuál es la necesidad subyacente en ese patrón. O sea, Perdón que te interrumpa, Sí. Martín, porque me parece importante remarcar justamente esto, pues como que nos adelantamos al siguiente paso, que es cómo desarticular este tipo de patrones. Lo que acaba de decir, a mi juicio, es muy importante esto de identificar. El primer trabajo que tenemos que hacer es identificar este patrón, ¿no? Cuando hablamos, porque justamente hay patrones que te acercan a la posibilidad y es lo que yo estaba buscando y te trajeron de alguna manera y como decís vos, se repiten. Entonces lo importante es primero poder identificar, ¿no? Cuando yo le pregunté a ustedes afuera, Tal che, cual. ¿cómo hacemos con esto? ¿Qué Tal me cual. respondieron los dos? Primero, identificarlo. O sea, es muy importante para ustedes poder identificar el patrón que están cometiendo o llevando adelante. Cometiendo suena mal, llevando adelante. Entonces, desde ese punto de vista Sí. es la base y la partida. tal cual. Y después seguía entonces... Me parece que es interesante eso, ver cuál es el patrón. O sea, como si fuese una especie de programa o mini programa, ¿sí? Y obviamente que vamos a detectarlo en una situación, pero después el punto más poderoso, a mi juicio, es ver en dónde se repite, o sea, cuáles son los fractales de ese patrón. Vieron que los fractales es un modelo, ¿no? Que se multiplica y en distintos ámbitos, con distinta dimensión, pero el modelo es siempre el mismo. ¿Puedo Claro. poner un ejemplo? Sí, Sí, por Bueno, favor. yo laburo con mi viejo, ¿no? Hace 14 años en la empresa. Bueno,
todos los desafíos profesionales por fuera de la empresa que yo generé fueron con el mismo patrón. Busqué un espacio en el cual meterme, donde haya alguien que tenga más experiencia que yo y yo desarrollarme ahí adentro. Bien. Ujú. Hasta hoy, con César. Claro. En Wake Ups en Medellín es lo mismo. Busco un espacio, una empresa en la cual meterme, generar valor y alguien a quien yo le confiero la autoridad, en este caso César, Sí. que me forme. Ok. ¿Entendés? Nos ha pasado a nosotros, hoy en día ya tenemos una relación de Sí, paridad, sí, pero lo mismo. en NB pasó lo mismo. Fui un intérprete en tu trama, Claro, por un exacto, momento. exactamente. Ocupaste el rol de alguna manera. Bueno, y yo- te puedo hacer, pero ¿me dejas hacerlo en pregunta? Porque me pareció muy importante. Ok, y en relación a lo que trae Martín, esto de decir que obviamente te trajeron hasta acá, ¿qué identificás en ese patrón? Digamos, porque a mi juicio, viéndolo desde afuera, perdón, pregunto desde no la inquietud, sino porque tenía algo para decir, es muy bueno lo que te pasó. O sea, ¿cómo vas a utilizar ese patrón que hoy lo podés identificar para qué va a ir adelante de eso? Como Eh, acción después de... Mira, ¿Qué hay dos pregunta cosas que embajada? yo me di cuenta que esto me ha servido para algunas cosas y me ha limitado para otras. Por ejemplo, creo que soy bueno metiéndome en espacios y generando valor en estos espacios en los cuales me meto, digamos. O sea, puedo meterme dentro de una organización, ¿sí? Y generar valor y adaptarme a la cultura y desde ahí empezar a operar y agregarle de alguna manera mi cuota a lo que ya existe. O sea, en eso funciona. Lo malo es que en algunas veces buscando la aprobación de aquel a quien yo le confiero la autoridad, me pierdo en el camino. Claro. Voy a aclarar por qué también pregunto esto, porque yo, bueno, a los dos los conozco hace muchos años y el desplazamiento profesional que yo veo en ustedes, voy a hablar de Eduardo, es enorme. O sea, esto que vos traes, yo te veo el crecimiento profesional que vos traes y trayendo este patrón que vos reconoces, me parece que es posibilitante acorde a lo que vos sos hoy. Yo te miro hoy como profesional en todos los dominios, ¿no? En tu empresa, hoy como coach, y la verdad que el desplazamiento es enorme. Entonces digo, este patrón que vos traes identificás, que no sé cómo lo catalogás, a mi juicio es súper posibilitante, porque hoy te veo dónde estás parado y decís, wow, este pibe la está rompiendo. Bueno, gracias. No, en pero serio. yo valoro, o sea, te agradezco que No, y seas encima tan, esto, vos palabras tan fíjate, nobles, y esto que pero traes vos, porque por ahí le sirve a la bien, para no hablar de nosotros, lo que yo veo, este patrón que vos traes, que no sé cómo lo catalogás, vos fíjate cómo después, introduciéndote dentro de una organización, aportás valor y haces que sea mejor. El ejemplo claro somos nosotros, hoy funcionando, tu empresa en la transformación generacional, vos como profesional, o sea, ese patrón a vos te llevó a ser el desplazamiento está claro, o a intervenir de ciertas maneras y poniendo tu cuota, tu valor, lo escuché que lo dijiste, y vos fíjate cómo funciona mejor el sistema, vos interviniendo de esa manera, una vez que entraste valorando a otro en este caso, o dándole sí, el poder, por eso ¿no? digo, yo no juzgo el patrón es ese. Claro. En algunas cosas creo bueno, me ha hecho crecer, en otras quizás todavía tengo el desafío por delante, en esto de, bueno, darle la autoridad a alguien, me lo digo a mí, ¿no? Darle la Sí. autoridad a alguien, pero también independizate en algún momento. O sea, Claro. que darle la autoridad que no te frene a avanzar, ¿no? Y eso es ahí es donde yo a veces me quedo, creo que es la cuota que todavía me falta resolver. Y así mismo, como dicen desde la mirada sistémica, ¿no? La vida te pone a prueba, los patrones, la vida te pone a prueba en todo momento con los mismos patrones hasta que los puedas resolver. Claro. Entonces, desde ahí es donde digo, bueno, ese es un desafío que yo veo que todavía es un terreno por conquistar. Genial. Ujú. O sea, sin juicio. Claro, claro. No lo juzgo como bueno, como malo. Hay espacios en los que me ha funcionado más, espacios en los cuales todavía no tanto. Sí, Eh, estoy pensando cómo anclar esto como para quien nos escucha, ¿no? Porque a mí me pareció muy poderoso tu ejemplo para... Bueno, pero tengo patrones, boludo, pero para hablarte 3 días. La No, forma que tuve de elegir pareja la conté hace un ratito.
Elegí a alguien que quizás no me quería como novio, después elegí a otra persona en la cual yo tampoco estaba tan convencido, después elegí otra que terminó todo mal y ahora recién la acomodé, ¿entendés? La cuarta es la vencida. Ok. Bien, Jesse, Pero bien. digo, de alguna manera, está bien. En cada una de las relaciones yo generé ciertas cosas que el desenlace no fue el que quería, ¿no? Y eso era, de alguna manera, por mi etiqueta, ¿no? Tal cual. Eh, entonces ahí hay, no importa, a ver, yo estoy tirando ejemplos nada más que para para que la gente pueda distinguir y a partir de ahí pueda identificarse y decir, pará, me está pasando esto. Che, yo también Bueno, me meto en laburos que no, en los claro, que yo... cobro poco y aporto un montón. Sí. Sí, Digo, un patrón, por ejemplo, también como para poner un ejemplo y que no solamente los ejemplos personales sean de Edu. Un ejemplo para mí es, cada vez que yo empezaba una relación, a los 3 meses tenía que empezar automáticamente terapia para poder seguir en la relación, Wow. para que me apoyara a seguir en la relación, porque si no me iba de la relación. Ok. Pero fue hasta... Ahí Leti se tiene que sentir una privilegiada. Ahora voy a terapia para que no me saquen. Bueno, está cambiando un poco el Bueno, patrón. cambió el cambié, patrón. cambié Claro. patrón. No, pero sí, eso es súper llamativo. Y claro, yo me daba cuenta, perdón, me daba cuenta del patrón, pero no identificaba todavía qué era a lo que había atrás, porque esto me hace acordar algo que decíamos hace un ratito. Vos decís, che, y vos que viste tanto y que exploraste tanto, que te entrenaste tanto, todavía hay patrones que no salís. Sí, pero los patrones te los estoy contando. Claro. Vos sabés todo el trabajo para poder darme cuenta y contarte cuál es el patrón, porque es el primer gran paso es identificarlo, y no solamente identificar el patrón, sino para qué aparece, ¿no? Volvemos a esto. Otro patrón es empezar a trabajar y dar todo, ponerme la 10, Justo ¿viste? lo que decía recién. Claro. Todo, encargarme de todo, porque, bueno, un poco me ayuda también como ese cuento que me cuento que soy como bueno para muchas cosas y experto en nada. Entonces, claro, me doy maña para cierta paleta de actividad, entonces, bueno, te diseño, te hago la musiquita, te edito el video, te hago... Claro, eso está bueno si fuese un hobby, pero en lo profesional es insostenible, ¿no? Entonces, bueno, entrar en ese juego de que yo lo puedo todo, ¿para qué? Para obtener el reconocimiento, para ver cuál es el premio que me dan. Ok. Y después el premio nunca apareció. Entonces, a esta altura me estoy dando cuenta que el único premio es que yo le ponga valor a lo que yo hago, a mi proyecto y a la gente con la que elijo trabajar, Wow. ¿no? No entrar en un lugar donde soy, digamos, un jugador más, que tiene que hacer todo eso para poder destacarse. Que está bueno, por un lado, porque te desafía, porque bueno, vos tenés Bueno, gente aparte que... te complementa, o sea, te Te complementa desafía. tu perfil profesional, o sea, Claro, de alguna está forma bueno, te... tiene su beta. Lo que pasa es que Ujú. cuando es inconsciente y tu forma de accionar es reactiva, Claro. no desde el ser creativo, consciente, sino como, tengo que hacer eso porque... Ahí Bueno, es donde pero empezás a perder. ahí es donde vuelve la pregunta de Diego, ¿a quién estás honrando? ¿No? Porque en mi Claro. caso, por ejemplo, ahora yo estoy laburando más que nunca. Mm. Y ayer llegué a mi casa y me faltó que me dé la palma del hombro como diciendo, bien, pibe. Claro. ¿Me Claro. entendés? Metiste 17 horas de laburo, vamos. Claro, y yo digo, che, pará, Bien. pero yo no quiero laburar tanto. ¿Entendés? O por lo menos no así, Claro. no de esta forma. O Ujú. sea, todo en reacción, con un montón de cosas. Eh, Está bien, es una situación particular, no importa, pero es temporal. Pero a lo que voy es, evidentemente me sentí cómodo con eso, ¿no? En la incomodidad, ¿no? Y ahí es donde digo, ok, si yo no era lo que quería y sin embargo me estoy como diciendo, bien pibe, o sea, posiblemente esté honrando cierto patrón. Ujú. Y el patrón es
de alguna manera, esto que hablábamos hace un ratito, lo que puse en el texto, ¿no? El Claro. trabajo es duro, Claro. difícil y a veces puede llegar a ser apasionante. Claro. Y eso es heredado y estoy honrando a quien me lo enseñó. Y de quien lo aprendí, en este caso, fue de mi viejo. Y capaz que mi viejo me quiso transmitir que él laburaba una banda porque Sí. le encantaba y le fascinaba laburar. Tenemos que traer al papá de Edu. Apareció ya Sí, en varios varias episodios. Necesitamos sentar ahí y hablar sobre estos temas. Lo No, que pasa claro. es que por ahí, para Vale, tu yo no, papá, yo no vengo el día que venga él, pero lo traemos. lo que pasa es que por ahí para nuestros padres fue una filosofía o una manera de ver las cosas, el tema que para nosotros es un criterio de pertenencia, Claro. ¿no? Porque nosotros, adelante Explícame eso de nuevo. claro, adelante de... Uy, lo sorprendí a Edu con algo, ya es mucho, ¿eh? Ya- El nerd estuvo sorprendido. No, pero digo, Sí, sí, sí. por ejemplo, esto que decía, Sí. la creencia, ¿no? La etiqueta. El trabajo es duro, Difícil difícil. y a veces puede llegar Sí. a ser apasionante. Si le ponemos adelante, ¿no? Un par de palabritas, como en mi familia, el trabajo es así, así, lo podemos escuchar mucho más como un patrón y como un criterio de pertenencia. Ujú. Porque si en mi familia el trabajo es duro, difícil y a veces disfrutable, yo para pertenecer necesito Cumplir con ese cumplir patrón. con Claro. eso. ¿Sí? No es nada nuevo, es un truquito como para poder ponerlo más en relieve. Sí, 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 Ok, sí, sí. volviendo. Estamos ya para ir dándole. ¿Cómo se sale? Claro, estamos en Vamos, esa. La vamos primero ahí. es identificar el patrón, eso está buenísimo, ya lo sabemos, lo dijimos varias veces. Identificar el patrón. Sabemos que ese patrón no solo se da en un ámbito, suele repetirse porque nosotros somos la misma persona y ese patrón se va repitiendo. Ahora bien, lo identificamos. ¿Qué más hacemos? Primero, Nos dimos cuenta. identificar el patrón. Segundo, saber que el patrón responde a la creencia. La que Por eso. hablamos antes, la creencia que creamos de niños para evitar el dolor. A la creencia podemos llegar tomando conciencia de los pensamientos, ¿no? La opinión y los juicios. ¿Qué me digo? ¿Cuál es la digo, conversación? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? Claro, y ahí si hacemos como esa ingeniería reversa, ¿no? Decimos, ok, esta creencia, el trabajo es duro, difícil y a veces disfrutable Puede llegar a ser o puede apasionante. ser apasionante, apasionante era, Sí. Mm. es la creencia que subyace detrás de todas esas conversaciones, Ujú. ¿no? Otro punto es cuál es el guión, ¿no? Entonces, en base a estos juicios, esta creencia, esto que estoy sintiendo, ok, entonces, ¿cuál es la historia que se repite? ¿No? ¿Cuál es el cuento, ¿no? En el que estoy siendo un personaje? ¿Y qué rol estoy cumpliendo ahí? Ok, ya hice eso, identifiqué todo esto. ¿Y ahora qué hago con todo esto? Y ahí es Entra el ser creativo. el ser creativo. ¡Wow! El primero es reescribir eso. Es tan simple como eso. Es tan simple y tan difícil. Vale, O sea, tan simple simple. en operativo. Claro, Vamos a aclarar, es simple, pero no es fácil. tal cual. Bueno, buenísimo. Es simple, Es me simple, parece pero no es espectacular. Me parece espectacular. Ahora, por ejemplo, vamos a ver, volvamos al punto. Ujú. Vamos a hacer la línea como De la tiempo, formulita. claro. Sí, Identificar el patrón, ver a qué creencia corresponde o Responde. responde, Corresponde, sí. y después ver cuál es la trama, claro. ¿no? Y en esa trama, identificar el rol. Ujú. Y para identificar el rol podemos usar la matriz. Claro. ¿Querés desarrollar brevemente eso? A La ver, matriz damos relacional un acceso para que la gente pueda distinguirse en un rol y cómo salir de ese rol para pasar a otro. Claro, por ejemplo, nosotros ahí lo vamos a ver con las matrices relacionales, por ejemplo. Son fáciles, simples. Dale. Simple. Por ejemplo, una es esta. Estoy en el rol de víctima, en este cuento. Juego el rol de víctima, juego el rol del que salva a todo, o juego el rol del que persigue, ¿no? Porque a veces entramos en esa, ¿no? En el A full, control, sí. en ese perfil más autoritario, dominante, y también eso no nos trae problemas en la vida, ¿sí? Entonces, el punto es salir de esa triada, ¿no? Es decir, estar en nuestro adulto y poder responder de la mejor manera, teniendo en cuenta quién es el otro, cuidando la relación y viendo cuál es el propósito de esa interacción o de esta situación en la que estoy. La otra es poder
identificar, bueno, cómo juega la pertenencia ahí. Digamos, cuáles son los criterios o los estándares o los mandatos o las costumbres o las normas dentro de ese lugar en donde estoy. Y si ese lugar es mío, o quizás no pertenezco y quiero encajar, ¿no? Entonces eso también me permite tomar conciencia y salirme de ese juego, ¿no? La otra que también pasa mucho es la responsabilidad, ¿no? Es decir, tener en cuenta a quién le corresponde, quién es responsable de lo que está pasando, ¿sí? Quién no se está haciendo responsable de lo que pasa y quién se hace responsable de lo que pasa. A veces puede ser que nosotros nos estamos haciendo responsables de lo nuestro y de lo ajeno, ¿no? Y entonces entramos en ese rol también de querer ocuparnos de todo. Entonces, tener en cuenta ese mapa te permite moverte con mayor efectividad, de una forma más sana, ¿no? Y no estar en automático. Esa para mí son formas muy, muy simples de darnos cuenta. Y si la queremos simplificar aún más, es decir, ok, ¿qué personaje estoy jugando acá? ¿Sí? Y a veces el tema de los arquetipos, no en el sentido esencial de Jung, pero como una especie de anteojos para identificar el rol que jugás. Y a veces por ahí estás jugando el del héroe, a veces estás jugando el del abandonado, el del huérfano, el del pobre de mí, el del sabio, el rey. protector, el rey, ¿sí? O la reina. O sea, y cuando alguno de esos trajes que te pones, sabes que te empiezan a apretar, a incomodar, ok. Sacate el traje, Claro. fíjate realmente, digamos, qué es lo que querés, cuáles son tus principios, qué es lo que realmente estás esperando de la situación, de la vida, de la relación, cuáles son tus expectativas, cuáles son, digamos, tus principios, cuáles son las expectativas y principios de las personas con las que estás interactuando. Entonces, traer todo eso a una conversación te permite enriquecer, ¿no? tu forma de ver, tu mapa, y también enriquecer el mapa de las otras personas. Y ahí comprometernos con algo distinto, superador, que no sea siempre jugar la misma historia, ¿no? Perfecto. Genial. Bueno, entonces estamos más o menos cerrando. Se llevan un montón de herramientas y además van a tener novedades. En cualquier momento van a tener novedades. Nosotros estamos preparando algo muy grande, para alargar. Estamos ahí terminando los detalles para que ayuden a todo este tipo de cosas. Puedan tener más herramientas y más servicios de parte de nosotros. Así que bueno, ya se van a enterar próximamente. Lo estamos trabajando. Ok, nada más por hoy. Espero que les haya gustado. Compartan este podcast a quien crean que les puede servir y nos vemos en el próximo episodio de Clic en el Coco. Nos vemos. Clic en el coco, ideas que transforman.